Hemos llegado al último día del mes de noviembre. Se nos ha acabado el mes de noviembre y avanzamos ya básicamente hacia el final del año, pastor. Y en este año hemos aprendido muchísimo y en estos últimos meses, desde octubre y noviembre, estamos aprendiendo sobre la verdadera esperanza que tienen los hijos de Dios frente a la muerte, que es un enemigo terrible, pero que ha sido derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a hacernos una pregunta con un tema muy interesante, porque el tema de hoy es un paraíso con almas incorpóreas. ¿Ya están los santos en el cielo? Bueno, vamos a descubrirlo luego de esta oración. Padre querido, gracias te damos por tus misericordias. Gracias porque tú nos cuidas y nos ayudas y venimos ante ti para que tú nos instruyas, para que con tu palabra podamos tener verdadera esperanza y confianza. Lo pedimos en Jesús. Amén. El día de ayer, Pastor Ani Perla, estuvimos considerando un poco la idea del purgatorio y hablamos de que esa es una creencia que se tiene en la Iglesia Católica Romana. Luego, en la historia hubo un cisma, ¿no?, con el protestantismo que básicamente creó, se podría decir así, o restableció una corriente de pensamiento bíblica, pero aunque los protestantes no creen en el purgatorio, siguen creyendo que las almas de los justos muertos ya disfrutan del paraíso en la presencia misma del Señor, y lo escuchamos en muchas expresiones. De nuevo lo decimos con mucho cariño y respeto esto, porque, pastor, ¿enseña la Biblia en algún punto, en algún texto, que las almas de los santos ya están en la presencia del Señor, disfrutando de Él, alabándole a Él, o en alguna actividad en el cielo? Definitivamente no podemos afirmarlo categóricamente. Recordemos que Dios creó al ser humano en una manera específica, especial. Él formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz, y entonces el hombre llegó a ser un alma viviente. Así que nunca hay que olvidar esa base, la manera como Dios creó a los seres humanos. De hecho, tal vez algunos podrían llegar a conclusiones equivocadas porque piensan en los ángeles. Bueno, ¿cómo un ángel puede entrar a un cuarto si la puerta está cerrada y las ventanas cerradas? Pero es que ellos están en otro orden. El ser humano, tal como Dios lo formó, es un ser que tiene que tener una existencia física, material, para poder vivir, para poder razonar, para poder pensar. Así que recordemos que ese es un elemento bien importante. De hecho, nosotros tenemos en las Escrituras que aquellos que fueron al cielo, que vemos que a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha llevado a algunas personas como símbolo de lo que Él quiere hacer cuando finalice esta controversia entre el bien y el mal, y llevó a Enoc. Fue el primero que la Biblia dice, Enoc desapareció y se lo llevó Dios para el cielo. Ahora, si Dios lo quería tener en el cielo, hubiera dejado que Enoc muriera y que el alma de él esté allá en el cielo. No, pero se lo llevó como persona completa. ¿Para qué? Porque no hay otra manera en que el ser humano pueda existir. Llevó a Elías también, llevó a Moisés, que ya hemos estudiado esa historia. Muchos resucitaron con Jesús. Y de esa manera nosotros podemos estar claros que para aún estar en el paraíso de Dios, en el cielo, necesitamos el ser humano necesita estar corporalmente. Por supuesto, ahí interviene otro aspecto, que sabemos que hay una transformación de sus cuerpos, porque en el estado actual no podemos nosotros estar en la presencia de un Dios que es santo. Pero ahí contestamos la pregunta, hermano Gerson, muy clara, muy definida. Todo lo que usted ha escuchado en algún momento, que hay almas incorpóreas, o sea, que no tienen cuerpo, seres espirituales, que el espíritu anda por ahí, que el alma, es absolutamente un invento, porque no está en la palabra de Dios. Y bueno, usted ya destacaba esa transformación de la que ya estudiamos, por cierto, porque ya estudiamos 1 Corintios 15, ahí se hablaba sobre la transformación y los ejemplos que usted nos ha dado sobre los que están en el cielo, porque no negamos que ya hay algunas personas que están en el cielo,
fueron o vivas o resucitadas, la experiencia del cuerpo. Pero además, pastor, encontramos un pasaje en un sermón que predicó el apóstol Pedro aquí en Hechos, que creo que presenta más evidencia, además de la que ya hemos estudiado hasta este momento en nuestro folleto de escuela sabática y en las escrituras, que es el tema principal. Y llama la atención este texto porque cuando vemos el verso 29 de Hechos 2, dice: hermanos, se puede decir confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Queriendo indicar que el patriarca David o el gran rey David no estaba en el cielo. Y luego el 34 y 35 lo reafirman, porque David no subió al cielo. Pero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces quiere decir que los apóstoles en el Nuevo Testamento seguían teniendo la cosmovisión bíblica, de eso hablaremos un poquito más mañana, pero de que los muertos están esperando el momento en que Dios restablezca todas las cosas aquí en esta tierra. Definitivamente, el apóstol Pedro dice claramente que David no ascendió al cielo inmediatamente. Él está descansando, al igual que todos los creyentes fieles de Dios están descansando, y Pedro lo hace muy claro, porque aquí, incluso en este sermón de Pedro, se contrasta con la experiencia de Jesús, que fue una experiencia en la cual Él volvió a la vida a través del poder de la resurrección. Lo podemos ver, por ejemplo, veamos ahí el versículo número 32, el versículo número 32 de Hechos, el capítulo 2. Que dice así: a este Jesús Dios lo resucitó, y de esto todos nosotros somos testigos. Muy bien, ahí tenemos claro, Jesús murió, fue puesto en una sepultura, pero ¿qué hizo Dios? Dice, lo resucitó. Ahorita no estamos hablando, ya hablamos de la teología, la resurrección de Cristo, solo estamos cubriéndolo rápidamente para decir que Jesús, y luego el versículo 33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, o sea, Él se fue al cielo. Él sí. Para irse al cielo resucitó. Amén. Entonces yo creo que es bien clara la enseñanza, y por eso es que David fue uno de esos patriarcas muy conocidos. Ahora, si David, que fue uno de los salmistas, fue un profeta, fue esto, fue lo otro, él murió, está descansando hasta esa época en que Pedro escribe esto, pues ¿qué nos hace pensar? Que cualquier otra persona que murió, que podemos considerar buena, él sí en espíritu estaba en el cielo. Nuevamente, no es una enseñanza de la palabra de Dios. Es muy importante destacar esto, porque vemos la coherencia de la Biblia para ayudarnos a comprender que en el paraíso, los que ya están, para usar la frase de nuestro título, los que ya están con el Señor en el paraíso, están o porque fueron llevados vivos, trasladados al cielo, o porque resucitaron. Pastor, en este sentido, ¿por qué deberíamos considerar una buena noticia que en realidad, si morimos, vamos al descanso, más que esa, y lo voy a usar con todo respeto esta palabra, pero esa ilusión de creer que si yo muero inmediatamente voy a estar en la presencia de Dios? Porque como vimos ayer, y bueno, estos días atrás, lo de la cosmovisión, lo de lo que creo, al final afecta mis pensamientos y mi vida entera. Es correcto, es una buena noticia porque nos habla de que la persona está totalmente inconsciente, o sea, no se da cuenta. Imagínense, un padre murió, una madre, y ve a sus hijos ahí que le quitaron el trabajo, que esto, que lo otro. No va a estar en la presencia de Dios y estar viendo todo eso no sería realmente un deleite, pero lastimosamente aún en la Biblia algunos traductores tan fuerte esa idea del alma y yo quiero cerrar aquí tal vez con esta demostración que a veces nuestras propias ideas pueden ser tan fuertes y las queremos poner en el texto bíblico. Notemos en Hechos capítulo 2, que es el que hemos estado leyendo hoy,
y, por ejemplo, lo que dice el versículo 31, hablando de Jesús. Dice así: lo vio de antemano, habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. Muy bien, esta versión que usted tiene ya es una versión corregida. Muy bien. Pero, por ejemplo, la versión que yo tengo, que es la Reina Valera, para todos, dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esa palabra, que su alma no fue dejada en el Hades, esa palabra alma ha sido puesta allí, porque es el concepto que tenían las personas, que el traductor está escribiendo. Ahí literalmente dice: no fue dejado en el Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades era una designación que tenían los judíos para hablar acerca del lugar donde están los muertos. Entonces su alma no fue dejada en el Hades, su alma, eso no existe realmente en el original. Pero ahí lo que podemos ver son esos conceptos que están tan fuertes. Pero por eso es bueno estudiar todo el testimonio de la palabra de nuestro Dios, que es lo que estamos haciendo en este lugar. Así es, bueno, le invitamos a que siga estudiando la Biblia, porque lo que estamos diciendo también es para que usted pueda interesarse en un estudio personal más profundo. Y pastor, yo quisiera que orara por nosotros por eso, porque, bueno, lo vemos aquí. Noten que no hemos dicho que el texto sagrado es el que ha tenido el problema, sino que el traductor. El traductor en algún momento, su tendencia le hizo poner eso. Ya lo vimos con ejemplos como en el caso de Lucas 23, ya estudiamos esos temas. Y yo quisiera que orara por nosotros para que tengamos esa madurez espiritual, pastor, de ir al texto y dejar que el texto hable por sí mismo para nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es firme en cuanto a cómo debemos considerar nosotros nuestra existencia en esta vida y también cuando ya no estemos aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado tu plan, que es perfecto, que es soberano. Gracias porque podemos tener la victoria a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.